comienzo. Esta noche estamos con Luis Masi, que presenta su libro Para una ventana sin puerto. Lo acompaña Roberto Aprato, Gustavo Kopsichowski y Eduardo Nogareda. Entonces, bienvenidos todos. Tenemos una tribuna importante aguardando el comienzo de la actividad. Adelante, Eduardo Nogareda. Bueno, buenas noches a todos. Siempre es bueno juntarse, aunque sea por medios etéreos como son estos del Zoom. No sé si etéreos es la palabra. Hablando de palabra, voy a primero que nada, darle la palabra a Gustavo Wojciechowski, Macachín, Maca, genio del diseño, profesor en esa rama de las artes visuales, poeta que pone títulos como "Esto no es un libro de poemas" o "Aquí debería ir el título", hace esas diabluras. Pero bueno, también es editor, como todos sabemos, es el alma mater y pater de Yawgurú, y para el caso es el editor con el sello Yawgurú de este libro Para una ventana sin puerto de Luis Masi. Así que, bueno, primero que nada, el editor. Bueno, que buenas noches para todos, que es un placer estar con ustedes, un placer estar nuevamente en la casa, aunque sea virtualmente, la casa de los escritores, que es la casa de todos los escritores, por lo tanto es nuestra casa. Es el lugar ideal para presentar un libro y un libro de poesía. De parte de la editorial es simplemente manifestar la alegría de un nuevo libro de poesía, aunque tengamos en pandemia, aunque todos los males que pueda haber, igualmente se sigue escribiendo y se sigue publicando. Un placer, un orgullo, este nuevo libro de Luis en una actividad distinta a la que se lo conocía, pero que claramente se nota que hay un poeta por detrás y por delante que rige de alguna manera todas las actividades. Hay mil maneras o muchas maneras de encarar el trabajo de editor. En mi caso particular, en el caso de Yawgurú, creo que mi forma de trabajar es enamorándome de los materiales, de los libros, y que ellos me motiven para generar una materialidad especial, porque, bueno, el entendido de cada libro es especial y por tanto hay que tratarlo especialmente. Obviamente que hubiéramos querido que la presentación fuera presencial, porque de alguna manera está bueno encontrarse, abrazarse y felicitar al amigo por las cosas que hace. De todas maneras, esta es la situación que tenemos y tenemos que disfrutarla como tal. De mi parte, simplemente eso. El libro ya está en librerías, obviamente lo tienen que comprar, y nada, simplemente disfrutar de la poesía. Me parece mucho más interesante lo que yo pueda decir, lo que digan Roberto o Eduardo y el propio Luis leyéndonos, supongo, algunos de sus textos. O sea, de mi parte simplemente estar agradecido por cada uno de los que está acá escuchando, agradecido por Luis por confiar en la editorial, y simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Maca. Y ahora entonces sí, vamos a escuchar la palabra de Roberto Aprato, o sea, su mirada sobre este libro de Luis Masi. Roberto Aprato, poeta, narrador, con un gran número de obras publicadas desde los últimos años 70 hasta ahora. Tiene 2 premios de la Intendencia de Montevideo, es premio nacional también, profesor de literatura, de teoría literaria, de narrativa, coordinador de talleres. Y bueno, a ver qué nos cuenta, qué nos dice sobre el libro Para una ventana sin puerto de Luis Masi. Roberto Aprato. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación de Eduardo, muchas gracias a la casa y por supuesto, voy a hablar del libro de Luis
Y bueno, otra cosa que soy es publicado por Maca, ¿no? O sea que hay dos cosas acá personales. Una que Maca me publicó un montón de veces y que me ayudó a difundir y a presentar cada uno de mis libros. Y otra que a Luis lo conozco desde hace 52 años, aunque de un poco de vértigo eso. Fuimos compañeros, éramos compañeros y amigos desde primer año del IPA, hicimos toda la carrera juntos. Y bueno, y yo seguí sus avatares de escritura, los que pude, antes y después de la vuelta del exilio, y ahora me encuentro con la sorpresa de este libro, que es como una especie de síntesis de muchas de las cosas que fueron pasando en la vida, y que, como decía Eduardo, claro, uno en la época moderna, digamos, lo conoce a Luis como dramaturgo, como profesor de guión, como tipo muy metido con el teatro, pero no, salvo alguna cosa así muy personal, muy íntima, no sabía nada de su obra poética, ¿no? Yo sabía, existía, pero no había leído nada de la poesía de Luis. Este libro me sorprendió mucho, y bueno, lo leí varias veces. Debo decir que lo leí varias veces por el cariño que le tengo y porque además le fui descubriendo cosas con cada lectura. Una de las cosas que descubrí fue a partir de lo que vos mismo, Eduardo, escribiste en la contratapa y en el epílogo del libro, que hay mucha cosa con la cual yo estoy de acuerdo y que me gusta mucho, ¿no? Acerca de lo que es este libro. ¿Qué es este libro? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Por Una ventana sin puerto. Uno lo puede ver como un libro que habla de bueno, Madrid, Montevideo, como decís vos, que son las dos ciudades de comienzo y de llegada de los libros, de los poemas, perdón, que están metidos acá adentro. Pero no son solo eso. O sea, yo me di cuenta con la tercera o cuarta lectura, tómenme como ejemplo, léanlo 3 o 4 veces el libro porque realmente vale la pena, fui descubriendo más cosas, porque yo al principio lo leí así, como un libro que era como una especie de diario de viaje. Lo encaré así, no quiere decir que lo haya leído. La primera actitud mía fue, bueno, a ver, ¿qué le pasó a este tipo que ha metido dentro de su obra poética distintos signos de su vida por allá y de su vuelta por acá? Y es mucho más que eso. O sea, es un libro de viaje, o sea, cualquier libro es un viaje, ¿no? Y sobre todo la poesía es un viaje, ya poniéndonos metafóricos. Es decir, tiene que ver con la salida no tanto de la realidad, sino de las normas de lenguaje mediante las cuales uno encara la realidad. Y esto es un libro de poesía en ese sentido. Vos decís también en el epílogo que no es solamente viaje, sino que es también sentimientos, sino también es lugares, sino también es temperaturas, es, yo qué sé, calles, plazas, cielos, mares. Hay una cantidad de cosas que aparecen acá y que aparecen como constancia de haber estado, ¿no? Y después de leer eso que vos pusiste ahí, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, vi que hay en uno de los últimos poemas un verso que me pareció muy apropiado como para referirme a él y como para entender el libro, que es un verso que es una pregunta. ¿A qué cercanía de las cosas te acerca la cercanía? ¿A qué cercanía de las cosas te acerca la cercanía? Es un verso que está en el antepenúltimo poema, si no me equivoco, está por ahí al final. Es un libro que tiene un montón de poemas, pero no para asustarnos a nadie, ¿no? Sí, tiene muchos poemas y muchos poemas que no están separados más que por la categoría de ser poemas en verso o algunos poemas en prosa. Algunos poemas en prosa, hay 7, ¿no? Hay 7 poemas en prosa que están ahí como mojones del libro, pero eso no quiere decir de ninguna manera que esos poemas en prosa que cumplen con una función, ¿tá? Fenómeno, que sean algo más que mojones. No quiere decir que marquen etapas cronológicas, para nada. Una de las cosas que a mí me pareció
que son más importantes y mejores. Una de las cosas que tiene este libro, aparte de imágenes y referencia a todos esos signos, ¿no? De calor, frío, lugares, piedras, mares, barcos, yo qué sé, cielo, sol. Es decir, aparte de los paisajes, de los lugares, es esa cosa, digamos, de sentirse cerca, a qué cercanía de las cosas te acerca la cercanía. O sea, que como poeta él se propuso, y creo que con este verso lo delata, digamos, tratar de estar cerca de las cosas que están lejos. Y tratar de ver esas cosas que fue recorriendo, que fue recogiendo a lo largo de su permanencia en distintos lugares, en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en muchos lugares donde estuvo. Es decir, cómo esas cosas lo remitían a la vuelta, y cómo la vuelta siempre está mezclada con la estada en otro lado. O sea, cómo el ir y estar en otro lado se convierte en una naturaleza. Y la poesía, en el caso de este libro, se convierte en un largo periplo personal, aparte de periplo físico, geográfico, por dentro de uno mismo, ¿no? O sea, tratar de ajustar cuentas con uno mismo y de ver qué cosas que uno ha recogido por ahí en sus viajes está metido adentro de los viajes que él hace como poeta. Es decir, que el libro entero es un recorrido por lo que él ha vivido y por lo que él ha sentido. Y entonces, yo lo que vi en la última lectura que hice en estos días antes de esta instancia, es que se las ingenió para convertir todos estos poemas que van marcando por una ventana sin puerto. Estos poemas están situados en un tiempo sin tiempo. Es decir, no hay un tiempo determinado en el que se diga, bueno, esto es antes de, o después de, o durante esto, o lo que sea. Eso se da en un presente permanente, en una continuidad, que es lo que logra el libro. El libro logra una cosa que para mí es fundamental en un libro de poemas, que es una continuidad de diálogo con el lector. Es cierto que utiliza la segunda persona está ahí y bueno, es un recurso que se puede utilizar tanto en narrativa como en poesía, como para incluir al lector, ¿no? Como para meterlo del otro lado de la mesa de café y contarle eso mismo que se está escribiendo. Pero aun cuando no estuviera esa segunda persona, todo el libro entero, todos los poemas que están acá, se pueden sentir como ese diálogo sobre lo que él ha sacado en conclusión de sí mismo a lo largo de todo este tiempo. Si uno le saca lo de viaje, es simplemente tiempo. ¿Tá? Es tiempo en el cual se han hecho una serie de cosas, pero sobre todo se ha vivido, y por eso el presente. Y por eso es que no hay temporalidad. Es como si todo fuera eterno, como si todo fuera o intemporal, si se quiere. Él está hablando de las cosas que van pasando, de las cosas que él ha recogido de distintas instancias de viajes físicos y viajes sentimentales y viajes de descubrimiento y viajes de todo tipo, por medio del presente desde el cual escribe. Es decir, hay un presente de escritura desde el cual él va recuperando todo ese pasado. Y él habla con nosotros de ese pasado y de las huellas que ese pasado deja en el presente. Al no situarlo en un pasado, todo se convierte en una sola línea. Y eso es lo más conmovedor del libro. No sé, por lo menos para mí lo fue, y es totalmente personal. Si cada uno hace una lectura personal de cada libro que lee, yo lo he hecho siempre. Y me parece que lo que pasa con este libro justamente es que ese ajuste de cuentas con uno mismo, ese ajuste de cuentas con la sensibilidad, con la inteligencia, con la capacidad de nombrar, que es lo que más se pone a prueba cuando uno escribe un libro de poemas, cómo nombra uno las impresiones, cómo nombra uno los sentimientos, cómo nombra uno los recuerdos, todo eso se pone en juego en cada uno de estos poemas, ¿verdad? O sea, él es un libro que está bien escrito. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Después de hablar 10 minutos voy a decir que está bien escrito, pero es verdad, es un libro que está bien escrito, aparte de todo, fundamentalmente,
que uno puede sentir que además de la continuidad, además del diálogo, además de la intemporalidad, además del recogimiento íntimo en el cual consiste ese diálogo con la gente, lo que logra, lo que está puesto en juego acá es la capacidad de escribir bien poesía. O sea, que no es fácil, que no es fácil. Es decir, yo doy fe de que no es fácil, porque yo llevo muchos años haciéndolo, y siempre es un desafío, siempre es una vuelta atrás para ver de dónde salí, y siempre es una vuelta atrás para ver qué hago ahora, y cuanto más escribe uno, más difícil es, ¿verdad? Entonces, yo lo sé, soy testigo de eso y lo veo, y veo los rastros de eso en este mismo libro, ¿no? Y cómo se las ingenió Luis como para lograr ese presente de escritura con una escritura de versos cortos, de versos con poca puntuación, en que la intemporalidad se va dando como parte de esa habla en el cual le está contando las cosas que se le ocurre, que le pasan, que aparecen de golpe y con las cuales cumple con una imagen, con lo que fuere, con una reflexión en el momento, y cómo el ritmo del habla y del corte de los versos está bien, es exacto, o sea, es lo que tiene que ser. O sea, no es que uno tenga que escribir perfecto para poder ser sincero y para poder decir lo que realmente quiere expresar, pero en este caso se da eso. Es decir, se cumple, que está bien escrito y que además cumple consigo mismo. Por lo tanto, todo lo que hay metido acá adentro de los lugares y de las cosas y de la gente y de los acontecimientos, etcétera, etcétera, todo se da como un todo, que es lo que él seguramente procuró lograr. O sea, no, me parece que con esto termino porque yo estoy hablando mucho. No un libro de poemas como un montón de poemas juntos, como a veces hacemos. O sea, yo lo he hecho así muchas veces. O sea, todos los poemas, ¿cómo hace uno un libro de poemas? Yo ¿cómo he hecho muchas veces, o casi siempre, un libro de poemas? Bueno, todos los poemas que escribo, desde que empiezo hasta que se me termina la maquinita. O sea, ya no doy más, y entonces meto. Y lo que hay metido en ese periodo, que pueden ser 2 años, 3 años, una cosa así, son poemas que no tienen más que ver consigo mismo que los escribí yo. Pero acá no es así. Acá es un libro de poemas con una unicidad que hace que casi sean un solo poema. Hace que casi sea un solo poema o las páginas de un diario íntimo en el cual uno va dando fe de las cosas que fueron pasando, pero que es un todo. Ese todo es el que yo registro acá, es el que yo reconozco, y no porque sea mi amigo y no porque lo conozca desde hace tantos años. Es porque es así, o sea que realmente el libro se me impuso a la segunda, tercera lectura como algo que va más allá de esa condición de colección de poemas. No es una colección, no es una coletánea, es un libro de poemas, que es una cosa diferente. ¿Está? Y eso es todo lo que tengo para decir por hoy. ¿Está? Gracias. Bueno, gracias a ti, Roberto. Sí, hoy Luis Masi está aquí por un libro de poesía. Como decía Roberto, en general a Luis Masi se lo ubica sobre todo como dramaturgo, pero este no es su primer libro de poesía, seguramente no será el último, ¿no? Pero digo, Luis Masi es alguien que tiene mucho tiempo, mucha vida dedicada al teatro, dramaturgo, docente de teatro. Y resulta que el teatro es poesía. Los niños cuando juegan hacen poesía, y los actores y las actrices de teatro cuando están representando una obra están jugando como juegan los niños, como niños poetas, creadores de realidades alternas, y eso es poesía, ¿no? No extraña, no es raro que exista esta doble vía que transita Luis, el teatro y la poesía. Pero sobre qué escribe
Luis Masi. Repasando un poco los títulos de obras anteriores, que son un montón, está, por ejemplo, Los pasos por volver y otros poemas. Con boleto de ida y vuelta. Elías, una vida. La memoria viva. Las palabras guardadas. Los ríos de la memoria. Estos títulos dialogan con Para una ventana sin puerto, que es el los ríos de la historia. El libro de poesía fue decidido en lo soñado, en lo que aparece peor de lo que el sujeto imagina, o al revés, mejor de lo que pensaba. Algo se aparece mejor de lo que se esperaba. Y estoy pensando, al decir esto, en las vivencias del exilio y el desexilio. Aparece aquí, por ejemplo, el reencuentro, ¿no? Con el país después del exilio, y eso no ocurre sin algún conflicto, generalmente. La vida, eso es una generalización, y como todas las generalizaciones, no abarca todos los casos. La vida que denota la voz poética de Para una ventana sin puerto no es cualquier vida. Hay vidas más lineales que otras, y la que habla aquí es una vida con vueltas. Ya decía yo al citar títulos anteriores, ¿no? Los pasos por volver y otros poemas, con boleto de ida y vuelta, son las vueltas de la vida. Yo creo que eso está muy presente en este poemario. El primer poema del libro se titula Volver a empezar. Y un poco más adelante afirma Luis Masi que empezar siempre es en algún lugar. El tema del lugar que decía Roberto, ¿no? Empezar, el volver. Yo creo que ahí están las claves de una trayectoria vital, con hechos y con lugares inseparables de los hechos, digamos. Todo pasa en algún lugar. Y los lugares de existencia fundamentales aquí son Madrid y Montevideo. Imagino yo, pienso que la ventana sin puerto es Madrid, y el puerto sin ventana a lo mejor es en algún momento, o fue en algún momento, Montevideo. Dice en alguna parte del libro, Luis, hablando de la recuperación del lugar, cómo regresar cada objeto a su sitio, los muebles a la casa a la ciudad, yo a las cosas, desde esta nueva arquitectura del azar entre los edificios de la costa. Más sintéticamente, aún lo expresa el poeta en otros pasajes de este libro, como por ejemplo cuando dice: dos patrias habitan el cuerpo. Todos los exiliados conocemos lo que quiere decir eso, ¿no? Los que hemos sido exiliados. Y también dice, hay otro verso que dice: ignoramos al partir que es para siempre. Y bueno, y en este recorrido existencial que es este libro de poemas Para una ventana sin puerto de Luis Masi, un libro que, como decía Roberto, está muy bien escrito. Es un libro que claramente utiliza el lenguaje poético y lo hace con toda propiedad. En este libro digo, en definitiva, tal vez pase lo que suele ocurrir en general, pienso yo,
en la literatura, cuando se escribe, sí que se escribe para tratar de saber, para tratar de entender el mundo y para tratar de conocerse a el que escribe, digamos, en buena medida yo creo que escribe para tratar de conocerse a sí mismo, ¿no? Por eso yo pienso que leer este libro, porque ocurre también eso que decía Roberto, ¿no? Esa transmisión que está muy bien lograda en el libro de los sentimientos, digamos, las cosas de la vida, si me permiten la expresión, que aparecen en este libro, fácilmente son sentidos por el lector como propios, ¿no? Por eso digo que leer este libro de Luis Masi, yo creo que es una buena manera de encontrarnos nosotros mismos, cada uno consigo mismo. Y ahora esperamos, por supuesto, la palabra de Luis Masi, autor de este libro Para una ventana sin puerto. Esperamos que nos lea algunos de los poemas del libro, digo yo, pero en definitiva que haga lo que quiera. Lo vamos a escuchar. Luis Masi, tuya es la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos los que están por esto que siento como un abrazo de poetas, un abrazo de la palabra, una forma de reencuentro muy desde lo hondo o muy en lo hondo, en esa piedra, ¿viste?, que es la poesía. Bueno, así lo entiendo yo, es como el corazón de la literatura para mí es la poesía. Siempre lo fue y me acompañó toda la vida, a pesar de distintas incursiones en otras cosas, siempre teñidas, ¿no?, por lo poético. Y bueno, y ese centro, esa piedra, esa cosa, sometida a todos los paisajes, ¿no?, a la lluvia, al fuego del volcán, a cualquier pasaje, a la meditación del hombre que se sienta en el medio del campo. Para mí eso está en todos los humores de las palabras que se han dicho y que agradezco la amistad y agradezco la percepción de cómo se han hecho las cosas y de cómo finalmente, después de algunas discusiones, tuve que ceder a la creatividad de Gustavo, el Maca, con la portada. Yo tenía una idea un poco más publicista y en realidad él tenía razón. Bueno, ¿cómo decir todo esto? Es decir, con Roberto es cierto, toda esta amistad larga, me acuerdo que apenas nos conocimos terminamos estudiando el Evangelio de la Infancia, imagínense, y desde ahí hasta acá, es decir, en distintas instancias y en distintos momentos de cruces. El ostracismo es una cosa dura, y bueno, eso ya está desde los griegos más o menos aclarado en nuestra cultura occidental. Pero siempre hay dos fases de la misma cosa, como en el teatro. Está la comedia y la tragedia. Y está lo que padecemos en la soledad del mundo, y está el mundo que nos rodea y también nos aporta todo lo que es. Entonces uno es de un lugar al cual jamás va a poder renunciar porque está en la sangre, en las venas, pero al mismo tiempo, es decir, uno no puede renunciar a toda la otra sangre y a todas las otras palpitaciones del mundo en el cual vivió y descubrió y padeció y se alegró y le pasó todo lo que le pasa a la gente. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Roberto sobre que se puede leer como un poema solo, porque en realidad es un poema solo, siendo poemas diferentes, de distintas épocas. Incluso yo muchos de estos poemas los había, en mi último regreso a Montevideo, que fue en el 2013,
los dejé ahí, no los volví a tocar, tal vez porque el impacto con el medio, de nuevo, el impacto del volver a casa, tenía que asimilarse en el propio cuerpo y en el propio espacio, y yo asimilarme al propio espacio. Y entonces hubo un momento ahí que, bueno, no sé si fue empezando la pandemia o antes, unos días antes, que empecé a revisar aquellos poemas. Y cuando los revisé, terminé escribiendo los que faltaban. O sea, todos estos otros sectores más en prosa poética que me permitieron reordenar el conjunto de las sensaciones y de las vivencias. Y transformarlos en eso, en un testimonio de una vida, y de una vida en cada minuto, ¿no? Porque hay otros testimonios en otros minutos. Y este es uno que llega en un momento como donde se empiezan a cruzar las aguas, donde hay un ajuste de cuentas con uno mismo, como dice Roberto, y donde hay una perspectiva que ahora se vuelve a abrir de nuevo, porque una de las constancias que tiene el ostracismo es que hay puertas que se cierran y hay puertas que siempre se abren. Y este abrirse de las puertas es abrirse a una nueva creatividad, a una nueva capacidad de decir, a una nueva fantasía sobre la cual correr, a un horizonte que está por construirse de nuevo, y es muy movilizante y está en la base de todo, y se moviliza no solo en la poesía, sino en todos los otros terrenos donde uno desarrolla las cosas. O sea, en la vida, pero en el teatro, yo qué sé, en la creación y en el estofado que uno puede hacer, yo qué sé, en el club de pesca bueno, hablo del club de pesca porque me vino la imagen del Río de la Plata desde aquí y no desde allí. Bueno, entonces yo no voy a hablar más ahora porque si no me voy a volver insoportable, y les voy a leer alguna cosa. Vamos a ver qué elijo acá. Me cuesta con el teléfono en la mano porque el tema de las computadoras todavía no lo manejo bien, digo, a pesar de que vivo con ellas. Vamos a empezar así. Dice, esto se llama Armonía y Melodía. Digo, ¿qué manera tienes de sentarte en la ventana y convencerlo a uno que el mundo gira con nosotros, que afuera, en la calle, enfunda la gente y desnuda para ti troncos y fachadas, demorada en cada lento pequeño coche, como si esos focos de la noche fueran las estrellas que robamos, como si uno no pudiese sino ver empedrados y callejas y mortecinos fanales naranjas en el reflejo con que miras del otro lado de la mesa, ahora mismo que sonríes. Ese desatar del beso guardado para que vuelva del viaje, del incendio, las manos aún tentando sombras de la tarde. Tú, qué manera esa de soñar con los ojos abiertos. Meces ahora la silla, polvo abajo la memoria, desván del aire nuevo, brasas la pequeña hoguera hipnótica, tus grandes lagos, ellos me prometen, mares, barrancas, arenas, pino, el aire, no los ves, solo navegan en ti, ya desciendo los escalones, ya la serena certeza de fragancias devora incertidumbres, a pesar del gasoil y las ausencias, apuro el paso hacia la perdida armonía del encuentro, del reflejo, ahora otra vez en tus ojos. Bueno, voy. Hay una cosa más en prosa, por ejemplo. La soledad del viaje no hace casa ni familia. Ritual de encuentro y despedidas,
apenas señas en un vasto mapa del mar, en el vasto mapa del mar, perdón, encubierta, desde esta plataforma del hombre en la patria de Dios, los ojos empujan frontera, atentos al menor relumbre, mas tanto flotar por casa trae dudas al cuerpo, en ocasiones, entre el origen y el fin. ¿Y si este navegar fuese tan solo navío? Balancearse, cubierta abierta al aire, al infinito. El viaje es más grande que el viajero. Una campanilla tañe y el rumor de niños corre con maestras. Saludan al cruce los paisanos, lejos va la flauta. En un pasar de ovejas y un perro ladra el sol del día. ¿Acaso mañana un barco amarre su vaivén entre la gente? Rareza, desuso, testigo de mares y de guerras, selva, vorágine, ultramar, contra la luna, un reclamar gaviotas y reencuentro, el abrazo que vendrá, la aldaba de esa casa donde duerme la memoria, el silbido del vapor reclama. En la ola de ayer anoto la distancia de hoy, proa un puerto nuevo ya vivido. En los rincones del barco anida el tiempo. Me acordé. Se llama así Las novias. Si las novias blancas no flotaran a la deriva en el cielo de los gitanos, y los pasos de los carromatos dejaran de bordear el alma sucia de la ciudad, si el gris de cada uno no matara la risa y el río del azar no tejiera nuevas capas sobre la costura del tiempo, y tú no tatuaras mi nombre en la piel del durazno, y yo no pensara en el horizonte como límite del sol, entonces habría muerto el circo de los gestos parcos, la mirada huidiza de la persecución, los pasadizos donde la angustia se hace pase de magia y zapatos de raso blanco, y nuevas monedas en los ojos de ayer, en el bolsillo de hoy, o en la terca manera de repetir hasta el infinito una forma de ser parte de ser. Por eso, cuando el rasguido templa tendones de la fiesta y se queja el taconeo secreto de aldeas y carromatos, y la guitarra acopla fantasía de vinos y camisas con tirantes, y las miradas del halcón muerden con la punta del pico los pezones de los nuevos días, regresa el camino, ese volver a inventar la herencia, reconocernos, ahora mismo, cuando las novias blancas atraviesan con su ramo de azahares la puerta del destino. Bueno, chicos, por aquí. por aquí. No sé, no voy a seguir leyendo. ¿Alguno más? ¿Te parece? Más, ¿En serio? sí. No sé, bueno. Me gusta poco. Hay uno, sí, muy Prado, me parece a mí. Se llama El jardín. Dicen que el aire dejó de respirar entre los árboles del jardín. El aire, atento como estaba al giro de las hojas, a esos susurros que bordeaban fuentes y ruinas. Las hojas, hasta derrumbarse, agotadas, borrando caminos, primeros gestos, recién llegar. Dicen que detrás de la ventana una lenta mecedora no ha cesado en traquetear pensamientos y días. Reconstruir el jardín con el sol tardío de la tarde, verlo enzarzarse luego entre la sombra y la postrera claridad, ni la lunar fragancia de la noche. Conseguía darle al vaivén el necesario impulso de sístole y de diástole. Entonces el silencio viajó otra vez de regreso,
desde la noche a la tarde y desde la tarde al día. Dicen que la lenta bruma juega ahora como quiere con los objetos pulidos de la memoria, confunde sus maneras, sus lugares, aquel bullicio de hojarasca levantándose en el aire para desnudar raíces, sus sorprendidos geranios, rosas, o el bienvenido rum rum de las abejas, o su declinar, luego, entre bujías doradas, mas no se atreve a todo, teme el trepar de las voces del piano en los candelabros, aquel moderato cantabile de madera y hueso que aún alienta en la casa. Dicen que los nuevos cobres, anaranjándose entre las hojas muertas, llaman al sol, mas este no contesta. Pasa, como cada día, mientras nada o todo también pasa, y que solo algunas veces una lenta ráfaga de Vichy o sonata logra asediar la calma sin aviso. Dicen que el primer día los nuevos inquilinos inundaron de infantil vocinglería los rincones, pero que después de la sorpresa, la fronda dio el adiós y dio los buenos días, que ahora las teclas ensayan escalas de otro tiempo. Dicen que se trata de sonidos capaces de atar el tiempo en larga caravana y que en reconocer la diferencia, la silla hamaca, un sí y un no, de sueño e ideas, entre durmiéndose, entre despertándose, los ojos, por los caminos del jardín, hoy como ayer, como mañana. Bueno, y le leo uno más y paro porque es un poco... supongamos que estamos al borde de las cosas, ¿no? Y al borde del final del libro, aunque falta. Volver, anticipar un tañido de campanas, la larga calle del regreso, ese aleteo de gorriones. Creer que no habrá otro silencio que no sea el respeto a los que faltan, sus cuerpos rotos bajo el aluviar de los cuchillos. Prepararse para el abrazo entre ráfagas de la mañana y de reojo ver las nubes por si insisten en encapotar el alma. La mano en el ancla desata con morosa diligencia el otro lado de la travesía. Con las primeras casas, el paisaje del puerto reclama su lugar. Remontaré el río, me digo, mientras el barco se abraza sin dolor al tibio chapoteo. Solo intuyo, porque ignoro cuánto no ha cesado el tiempo de vestir y desvestir fotografías, nombres y palabras, cuántas calles y cuántos umbrales para el desencuentro, el sudor frío, el terror o el silencio de ser, cuánto un aire de ceniza marcó los rostros, como a los mineros del carbón sus máscaras. Son las luces del cerro las que me devuelven el fuego del caer de la tarde, las luciérnagas de la vuelta a casa, una sed de rieles y estaciones. El cuerpo se desprende del cuerpo, la mano se hace baranda y el andar puente y adoquines. El adentro y el afuera se encuentran por un instante, se reconocen. Camino. La ciudad alumbra y deslumbra como una ventana abierta. Camino, sin mirar atrás. Allí,
donde el agua mece un barco, ese viejo tanque de madera salada. Aguardaré por mí. ¿Qué te parece, Eduardo? ¿Estamos ahí? Bueno, no sé qué, le vuelvo a pasar, a devolver la palabra a quien la tuvo en el principio de los tiempos, Jorge Hernández. De acuerdo. Muchas gracias a todos ustedes, a Gustavo, a Roberto, a vos, Eduardo, y a Luis, que además de explicarse, se lee a sí mismo y ha despertado seguramente el interés de hacer comentarios o de hacer preguntas. Así que a partir de este momento disponemos de un tiempo para que puedan intervenir quienes así lo deseen. Sí, Ana María, adelante. Buenas tardes a todos. Es un momento muy difícil en que nos es muy raro presenciar este tipo de hermosa tarea como la presentación de un libro desde las cámaras, ¿verdad? Desde evitar ese abrazo y ese vamos arriba, pero emocionadísima con los poemas. Te hace sentir parte realmente estos poemas de esta trayectoria. Tienen muchísima sensibilidad, me encantó y no le conocía al profe nuestro esto de la poesía. Yo participé en el taller Expresar y compartimos muchos años con Luis Masi, a quien queremos muchísimo, y la verdad emocionadísima de esta poesía. Y bueno, ya tendremos el libro y ya nos daremos un abrazo como corresponde. Felicidades. Elisa, por favor, adelante. Bueno, no es Elisa en realidad, quedó el nombre de mi hija. Yo soy Tere Masulo, Teresita Masulo. Maravillada, Luis, con tu poesía. Me encantó. Hay, además de las imágenes, una música, tiene una sonoridad hermosa. Además de los contenidos, digo, pero una maravillosa también lectura que hiciste. En fin, me gustó mucho tu creación. Me alegra muchísimo que lo hayas podido hacer, presentarlo, y estoy deseando, bueno, tenerlo en mis manos. Vemos cómo se hace, a ver por dónde podemos conseguir el libro. Te felicito, Luis, y bueno, y me encantó además verlos a todos y escuchar a todos por acá. ¿Sí? Es una manera, ¿no? Es la que podemos ahora. Pero va desde mi corazón un abrazo para todos. Especial a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Delma Perdomo, Delma, adelante. Estoy lamentando no apareció Luis. No, lo que pasa es que estaba... Viste claro. Que yo con la computadora estoy en una situación rara, con este teléfono, digo, perdón. Pero volví. Está bien. Quiero, antes que nada, felicitarte, Luis, por esta maravilla de poesía que has escrito. Me queda resonando esas novias blancas en el cielo, una belleza realmente. Y como decía acá la compañera que no es Elisa, la forma tan emotiva en que
la leíste, realmente una forma de lectura que nos llegó hondo. Y bueno, realmente todo lo que anunciaba ya Roberto y Eduardo previamente está allí y se transmite muy fácilmente en tu decir, en tus palabras, en tu emoción, ese tiempo transcurrido, ese viaje, esa vida que está allí para atraparnos. Realmente te felicito nuevamente, esperemos leerte pronto y bueno, un placer además haberte reencontrado, aunque sea de esta forma, ya que no te he tenido más como docente, como profesor, con la satisfacción y el placer de los cursos de dramaturgia. Bueno, un saludo y un abrazo a todos estos compañeros, a todos estos hermanos de la poesía que nos acompañan ahora. Habilita el micrófono, Sonia. Luis, agradecerte mucho, no te conocía, no conocía tu poesía, me gustó cómo la leíste y por suerte Betty te pidió que leyeras algo, porque ese poema que leíste inmediatamente me encantó. ¿En qué quedó usted de rieles y estaciones? ¿Está preparando el próximo? Sí, siempre surge, siempre surge. No hay un día que no se deje de escribir. Claro. Bueno, de verdad gracias y de verdad me encantó cómo los leíste también. No, gracias a ti por acercarte y bueno, y conversar y decir. Lo que sentí. Muchas gracias, Sonia. Carlos y Vargas, ¿sí? ¿O es un...? Luisito, hace tanto tiempo que nos conocemos. Muchísimas gracias, es una hermosura. Nunca voy a olvidar cuando leíste en el taller un día un poema que no recuerdo cuál era, pero que me gustó mucho. Y siempre esas palabras, me gustó la poesía, me gustó cómo leíste también. Siempre me toca la memoria, que vos sabés, el rumor de la memoria. Cuando dijiste el aldaba de esa casa donde duerme la memoria, es mi casa, es la casa de mamá. Vos conocés la historia. Preciosa. Estoy deseando tener el libro. Y bueno, seguimos unidos como familia, como siempre. Un beso grande y un abrazo. Bueno, yo no voy a levantar la mano, pero voy a saludarlos a todos. Sí, adelante, Antonia, un gustazo escucharte. Bueno, en realidad Luis escribe por todos y por todas. Luis escribe aunque no lo leamos. Luis seguramente en algún verso, como acá vieron algunas de las participantes, en algún verso nos refleja. Y si no lo encontramos fácilmente, busquémoslo porque está. Como dijo Teresita, abrazo a todos porque es un placer. Es un placer saludarlos. Gracias. Adelante. Bueno, me quedé helada, no sé cómo decirlo, con estos últimos dos poemas. Bueno, primero,
me gustaron, pero cuando arrancaste con el tercero, con el que yo te pedí que siguieras, me quedé, no sé, emocionada, no sé cómo llamarla, cómo es la palabra, pero no podía, vos sabés que no podía reaccionar. Me encantó, me gustó, no encuentro el vocablo, pero además tengo otra. Yo estaba ansiosa porque Antonia dijera algo. Yo la admiro y yo quería que dijera aunque sea hola. Gracias. Ha sido realmente una noche extraordinaria por la emoción que fue generando de a poco desde las primeras palabras que comenzó Gustavo, después Roberto, Eduardo y luego, bueno, el autor que nos hizo una lectura emotiva realmente, como lo fueron señalando las personas que hablaron hasta el momento. Sí, adelante, María Polaca. Hola a todos y a todas. Luis, en especial a vos. Reafirmar un poco lo que ya dijeron los compañeros de Zoom. Digamos, a mí me fue tomando la lectura, como metiéndome como en una especie de ámbito muy especial, muy cálido y emotivo, ¿no? Muy de gran emoción por momentos. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en estos espacios de Zoom, digamos, hay en general como otras distracciones o ruidos o interferencias, y se hizo un silencio impresionante. O sea, se veía que todos estábamos atentos y la necesidad de seguir, ¿no? Yo hubiera seguido más rato. Por suerte la compañera se inspiró y pidió, y creo que todos agradecimos, pero de pronto en esos momentos en que uno no sabe si pedir o no pedir, bueno, una se animó y lo hizo, y creo que fue la voz de todos, ¿no? De alguna forma lo captó, y creo que fue un momento muy mágico, muy difícil en estas plataformas, pero que bueno, son también las cosas que de pronto son extrañas, ¿no? Porque uno piensa, deposita en la presencialidad de pronto, ¿no? Todo, sin embargo, en estos espacios virtuales, lo simbólico también tiene una presencia fuerte, ¿no? Entonces, bueno, agradecer, felicitarte, y a todos los que participaron desde el que escribió hasta el que lo publicó, y los que vamos a comprar. Gracias. Muchas gracias. Además, haría una propuesta, Luis, y es que leas un último poema y tras la lectura hacemos el cierre de la actividad con el agradecimiento que corresponde para todos ustedes, quienes fueron protagonistas y para quienes acompañaron este nuevo evento de Escritores en Casa. Y dice, esto se llama Y si la proa del leñero cae y se levanta, y si la huella del pie se desmorona y los muslos entran en el agua, y si el brazo empuja lo salado hasta la borda, y si el tritón se deja caer entre las tablas y el contraluz le roba la sonrisa, la sirena, y las olas igual baten contra el farallón, y el mar cae por un instante, y si el pez vuela y en el pico del alcatraz que se zambulle, y si tapa, les saco a todos, uno por uno, con un abrazo gigantesco, y a todos los que estuvieron del otro lado también, decir, y bueno, y hay que seguir esta casa porque es una casa de donde salen las palabras, que después vuelan y abrazan y cantan y golpean y pegan y viven. Vamos arriba. Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias a todos.
Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves con Andrés Echevarría, que estará haciendo la presentación de su libro. Como anuncio, se los quiero dejar antes de despedirnos y agradecerte, Luis, tus últimas palabras en nombre de mis compañeros de directiva. El agradecimiento por tu participación esta noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Pasen bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias.